Bueno, Marc. Todavía Espectacular, flipando espectacular, ¿no? con la entrevista que hemos hecho hoy, ¿no? Que Hostia, acabamos de terminar. es increíble esto. Es Yo que, creo que ha sido la mejor que hemos hecho hasta ahora, no lo sé. Siempre la última es la mejor, ¿no? Pero es que la de hoy, claro, ¿nos podremos seguir superando? Esa es la pregunta. Es que seguro que sí. lo de hoy ha sido muy top, ¿eh? O sea, ha sido una horita y poco de pregunta-respuesta, cortita al pie, y además con un caso que yo creo que en pocos años vamos a poder estar hablando Sí. hostia, no sé si un unicornio, pero Me ha una empresa gustado con mucha mucho proyección. la velocidad con la que el entrevistado comunicaba sus ideas, ¿no? Y si Ujú. quieres, para darle un poco de contexto a la audiencia, es una Sí, empresa que vende software a grandes empresas, ¿no? justo, Que ha justo. cerrado una ronda de 1 millón de euros o más hace Con no mucho, 5 empleados o menos, ¿no? con O cinco sea, empleados. muy poquito. Un potencial de crecimiento que yo creo que no vamos a tener habitualmente en este podcast porque esta empresa realmente está en una posición para escalar a nivel muy grande, ¿no? Totalmente. Como dato, Eh, español viviendo en Berlín, ¿no? Además, o sea, emprendedor español viviendo en Berlín, que un seguramente ya hayas caso. leído en la portada, ¿no? Del vídeo de YouTube, pero bueno, ese es otro Ya tema. veremos a ver qué ponemos, ya veremos qué ponemos. Que hablará de open source, ¿no? De cómo Justo, crear un software open source y eso qué significa y cómo se hace. correcto. Y yo creo que una cosa que te ha ganado, Mark, ha sido el go-to-market, ¿no? Porque el Hostia, go-to-market, sí. Ha sido ahí hay, increíble. hay tela. Ha sido increíble porque ha sido el único caso que hemos tenido hasta la fecha que no utiliza canales convencionales. Un go-to-market de lo más disruptivo, con contenido exclusivo para developers y luego haciendo un seguimiento uno a uno muy exhaustivo. O sea, me ha parecido que tenía muy claro, ¿no? Que el funnel debía ser el que se adaptaba a las necesidades o al comportamiento del tipo de buyer persona y no al revés. Y cuando lo ha explicado, he dicho, hostia, esta gente ha dado con la tecla de cómo captar clientes para sí mismo y dar con un ratio de cualificación muy alto, ¿no? Así que, Onofre, vamos a hacer una cosa. Yo creo que vamos a darles ya paso para que vayan a escuchar el podcast de hoy, porque de verdad que es que no tiene pérdida. Así Que lo que, disfrute la audiencia porque ha sido un gran podcast. justo, vamos a ello. Os dejamos con ello. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio desde el Barro Podcast, tu podcast para emprendedores, ¿no, Mark? Eso dicen, eso dicen. Hoy, hoy estamos, como no, con un viejo habitual del podcast, Mark, CEO de Originats. Un día ¿Qué más tal, en Mark? el ¿Cómo barro. estás? Un día más en el barro, Onofre. Un día más aquí. Un día más dispuesto a aprender y un día más dispuesto a ver qué nos enseña alguien muy top al que vamos a traer hoy y que yo creo que, ostras, es un proyecto que hasta la fecha creo que puede ser el más difícil de explicar que hemos tenido. Vamos a intentar hacer por acercarlo. Eh, y para que la gente lo entienda y para que la gente sepa de qué estamos hablando, ¿no? Así que, Onofre, no dilatemos más esto. Dale Vamos a caña. intentar ser didácticos sobre todo y hoy estamos con Pedro Piñera, creador de Twist. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, gracias por tu tiempo, obviamente. Buenas, buenas. Pues un placer por estar aquí. Gracias por la invitación. La verdad es que intentaré explicarlo de forma que todo el mundo lo entienda. Es un poco complicado de explicar, pero ojalá, bueno, ahora os contaré más sobre la historia. Me hace Sí, mucha ilusión poder compartirlo aquí. Creo que es la primera vez que participo en un podcast hablando de la... He Ojo. hablado mucho de Twist, pero nunca he hablado de la transición de Twist de proyecto open source a un negocio. Así que Ujú. va a ser la primera vez que hablemos qué de eso. bueno, qué Súper, bueno. súper. Oye, Pedro, para empezar, me genera curiosidad un poco que expliques qué es Twist, idealmente para todos los públicos. Iba a decir como para Vale. tu familia, pero no sé cómo lo harás con tu familia, pero para Vale. todos los públicos, ¿no? Que se entienda un poquito qué es Twist. Vale, bueno, Twist es una herramienta que ayuda a los desarrolladores que hacen aplicaciones para las plataformas de Apple a hacer su trabajo de forma más eficiente. La otra explicación que suelo dar yo soy de Murcia y cuando vengo aquí pues la gente me pregunta por la calle y todo eso de developer y tal no lo llegan a entender, entonces le digo que se imaginen ir a comprar un mueble IKEA, ¿no? Y siempre viene con la herramienta esta pequeña que te hace perder un montón de tiempo porque al final es una herramienta manual. Pues yo hago el atornillador eléctrico, ¿no? Para que ese trabajo de montar el mueble sea mucho más rápido. Al final tiene que ver mucho con eficiencia porque en las empresas tecnológicas uno de los gastos más grandes suele ser el salario
de los desarrolladores. Entonces, si consigues que por cada desarrollador multipliques el rendimiento, pues todas las empresas suelen estar interesadas. Entonces, nada, iniciamos todo, o sea, inicialmente ese no era el foco, pero acabamos transicionando a eso porque era una forma de monetizar el trabajo que habíamos hecho en la Claro, herramienta inicialmente. claro. O sea, Justo. se lo he entendido bien, ¿no? O sea, vosotros tenéis clientes que son empresas que que quieren crear o que tienen publicada una aplicación, en este caso iOS, ¿no? Apple, digamos, y lo que les ayudáis es a canalizar, ¿no? Todo el desarrollo de esta aplicación con herramientas que habéis construido vosotros para desarrolladores, ¿no? Eso sí, en el ecosistema de Apple es un ecosistema donde las herramientas vienen muy dictadas por Apple. El editor de código lo dan ellos, el build system, la herramienta que se utiliza para compilar también viene de ellos. Entonces al final como que estás un poco limitado en cuanto a lo que puedes hacer. Y nosotros lo que hacemos es extender esas herramientas para poder determinados procesos hacerlos más rápidos. Por ejemplo, en el caso de la compilación, pues intentamos evitar pasos de compilación si ya se han ejecutado antes, o en el caso de ejecución de test, que se suele hacer mucho en software, pues intentamos hacer una ejecución selectiva, la llamamos selectiva, pero es la misma idea. Al final saltas pasos de testeo para ahorrar tiempo y al final las mejoras que observan las empresas suelen ser del 80%. Entonces una empresa cuando ve eso no se cuestiona el pagar o no. Justo. Es Y inmediato. Pedro, hablabais, para entender el tipo de cliente también ahí, ¿solamente es gran empresa o mediana empresa o también tenéis perfiles de developers que sean autónomos que perfectamente puedan necesitar o que sean freelancers y quieran hacer desarrollo también de app a medida para sus propios clientes? ¿Eso también, o sea, ese tipo de cliente también lo tocáis o estáis en un stage un poco más ya medio alto empresa? O sea, la herramienta no empezó solucionando problemas de eficiencia. Solucionamos un problema era como una cosa muy concreta del ecosistema y ese sí que Ujú. atraía a desarrolladores que eran como indie developers Sí, o empresas pequeñas. En algún momento cuando empezamos a solucionarlo el tema de la eficiencia, que lo hicimos también de cara a monetizar la inversión que habíamos hecho en todo el proyecto era open source desde el principio, no sí. cobrábamos nada, todo gratis, abierto. Y el solucionar problemas de eficiencia era con el objetivo de monetizar y los problemas de eficiencia, o sea, solo una empresa grande se empieza a plantear el Claro que... optimizar sus procesos. Claro, Entonces, al correcto. final, las empresas que nosotros, con las que hacemos negocios, suelen ser empresas con equipos de desarrollo de aplicaciones de normalmente por encima de 20 Justo. ¿Y cuáles desarrolladores. son sus grandes problemas, Pedro? ¿Qué grandes problemas encuentran estas empresas? Pues al final el más preocupante para ellos es al final cuando se programa aplicaciones o software pues se trabaja con ramas, ¿no? Y con pull requests en GitHub pues suben el trabajo que han hecho y el tiempo que tardan ellos en recibir feedback de integración continua pues suele ser. Nos hemos visto tiempos de todo, hemos visto desde no sé 4 minutos hasta el otro día hablábamos con una empresa que era 1 hora y media, entonces es 1 hora y media Ok, durante el cual ellos no pueden mergear su trabajo. Entonces, ok. si lo has desarrollado con un agente de IA, por ejemplo, en, no sé, en 5 minutos, pero tardas 1 hora y media en mergearlo, pues es el bottleneck, programa más rápido, Sí, pero mergeas a la misma velocidad, incluso más lento. sí. Entonces, hemos Claro. visto tiempos de todo, desde 4 minutos. El otro día una empresa decía, es que tarda 4 minutos y va muy lento. Y digo, ostras, 4 minutos es rápido. Había una empresa que nos dijo 1 hora y media. Yo le dije a mi socio, o sea, no me pude imaginar trabajar en una empresa donde el trabajo, cuando está listo para mergear, no se puede mergear porque tengo que esperar Claro, 1 hora y media para... claro, claro. Claro. Podríamos decir que les preocupa que sus técnicos no puedan atornillar suficientemente rápido esos tornillos, ¿no? Claro, algo así como da Sí, igual que tú produzcas muy rápido si al final correcto. al usuario final no le acaba llegando a la velocidad a la que se está produciendo porque Justo. algo entre medios lo está frenando, pues entonces es mal gasto de recursos. No sirve de nada que programen más rápido con Claro, la IA. Totalmente, totalmente. claro. Pedro, cuéntanos cómo nace Twist, porque sé que en ese momento tú estabas, o pienso que estabas trabajando para Shopify, si no me equivoco, cuéntanos cómo nace. Yo estaba en SoundCloud, estaba en Berlín, yo soy de Murcia, pero vivo en Berlín ya hay 10 años y estaba trabajando en SoundCloud y ahí empezaban a tener este problema de conflictos, pues el equipo constantemente se estaban no molestando, sino pues sí que los procesos no eran rápidos, el equipo era grande, pero no se iba a la velocidad que se tendría que ir, ¿no? Y entonces utilizaban los ratos libres para crear un proyecto open source, pues creo que tenía 20 y tantos años por aquel entonces, mucho tiempo libre, entonces pues bueno, ratillos libres, open source y al final uno a través del open source también hace un poco de marca, ¿no? La gente te empieza a conocer y lo haces sin ni siquiera pensar aquello si va a ser útil, si no va a ser útil, si lo va a utilizar alguien. Claro. Pues resultó que sí, Con la broma.
que era útil, ¿no? Y fue muy gracioso porque ese trabajo nunca se llegó, o sea, yo estando en SoundCloud nunca se llegó a utilizar en SoundCloud, me fui de SoundCloud y se Ujú. empezó a utilizar, y ese trabajo me llevó, ese proyecto de open source Twist me llevó a Shopify. Ellos estaban buscando a tener un equipo que se llamaba Mobile Tooling, equipo de herramientas para mobile. Justo. Y no era muy típico encontrar a una persona, a un desarrollador que le gustara hacer Claro. herramientas. Que le gustara hacer aplicaciones, sí, pero que le gustara hacer herramientas para la gente que hacía aplicaciones de mobile era como algo muy nicho. Claro, vieron el proyecto y me escribieron, somos de Shopify. Yo por aquel entonces no sabía que era Shopify ni nada. Ujú. Y ya, claro, cuando investigué un poco dije, ostras, esta gente, esto es grande, ¿no? Era un salto de SoundCloud, ¿no? Y no Claro. tenían, habían comprado una empresa en Berlín. Y me dijeron, yo digo, yo a Canadá no me voy. O sea, yo el frío de Berlín lo aguanto, el de Canadá ya para vosotros. Too Y much. dijeron, sí, sin ningún problema, puedes trabajar desde Berlín. Y empecé en Shopify, tenían retos parecidos, les propuse utilizar Twist, no utilizaron Twist. De hecho, por muy No coló, curioso ¿eh? que suene, lo utilizaba todo el mundo menos las empresas que me empleaban. Joder. Aún así, yo, eso no sé, me motivaba al ver que la gente lo utilizaba, pues yo seguía desarrollando Nadie features, es la gente... profeta en su tierra, Pedro. Este Justo, es justo. el Es, refranero español, o no sé si eso, es español, yo. pero vamos. Y yo decía, al final, bueno, no es mi empresa, yo qué sé, pues si no lo quieren utilizar, sus razones. Al final, con todo el tema de las decisiones técnicas y tal, y son decisiones importantes, las herramientas que se utilizan a diario, Claro. son decisiones muy políticas, tienes que tener una cierta Sí, influencia, sí. sobre todo en empresas tan grandes. Entonces yo llegaba ahí, oye, tal, pues esto con mi herramienta lo podéis solucionar. Claro, habían desarrolladores que llevaban allí 5 años y no necesitamos tal herramienta y tal. Y yo decía, bueno, pues nada, hago mi trabajo y la sigo desarrollando en mi tiempo libre. Claro. Entonces, por un lado Claro. tenía el trabajo y en esa empresa pues no llegaba a ser del tamaño de un Facebook o de ¿sabes? Empresas grandes de ahí Sí, de, sí. de Norteamérica, pero sí que había por lo típico, ¿no? El career ladder, el ir subiendo puestos y tal, retos técnicos impresionantes porque si no trabajas a la escala de un Shopify no puedes ver ese tipo de retos. Y Justo. Shopify lo guay que tenía era que una empresa que invertía mucho en tooling. Ellos eran muy partidarios de si cualquiera de las herramientas de ahí fuera no funcionan para mí, me las voy a desarrollar yo. Entonces hacían cosas muy chulas. Ahí desarrollaban muchas CLIs, que son aplicaciones que se ejecutan en el terminal, y todo tipo de herramientas y gente muy inteligente. Con lo cual, bueno, no lo utilizaban, pero yo aprendía lo que no está Claro. escrito. Por el lado, pues nada, aparecían empresas de todo tipo. No sé, yo me acuerdo Bloomberg que apareció creando un issue en el repositorio. ¿Quién más? Bambo, no sé, empresas con nombres que tú dices, ostras, Claro. Sí, o sea, que nunca me habría imaginado, ¿no? Que una empresa así nos utilizara. sí, Y sí. entonces, aquello iba evolucionando, yo iba creando comunidad, yo soy una persona muy de... Me ilusiono mucho por las cosas y si aparece una persona con ganas de hacer cosas, yo enseguida dejo lo que estoy haciendo, sí, no te preocupes, saltamos en una llamada, desarrollamos la feature Ujú. juntos y tal. Pero claro, durante un tiempo eso es sostenible. En algún momento tienes que plantearte, ¿no? qué hacer, ¿no? Yo he tenido momentos con el proyecto de open source de decir, joder, es que no tengo tiempo y no Claro. le puedo dedicar las horas que me Pedro, gustaría. explica muy rápidamente qué es la open source, ¿no? Que lo has mencionado varias veces, para quien nos esté escuchando y no tenga ni idea Claro, de qué justo. es. Vale, open source es... podría describirlo como una especie de movimiento o filosofía a la hora de producir software, donde el software se genera en abierto y se le da se permite a la gente utilizar el software, ver el software, analizarlo, estudiarlo, e incluso Justo. incluirlo en sus proyectos. Y eso es muy interesante porque da pie a proyectos como Linux, que se utiliza prácticamente en todos los servidores hoy en día, Sí. y invita a la gente a colaborar. Entonces es una forma de crear software de forma colaborativa y normalmente con un objetivo. O sea, se puede monetizar también. La gente piensa que open source significa gratis económicamente, no tiene por Ujú. qué, pero generalmente es gratis y se crean como servicios en torno a eso. Entonces, el hecho de que el código esté compartido, pues hay una serie de transparencia, con lo cual no puedes estar tomando decisiones que no beneficien a la gente que utiliza el software, porque la gente está viendo el software que estás haciendo, pueden aprender de él. Está guay porque no tienes que pedir permiso a que nadie te dé el software para poder aprender, simplemente vas allí, miras el código, puedes reportar problemas, incluso puedes contribuir software. De repente el software lo Claro. estás utilizando y necesitas Sí. algo que no lo tiene, vas y contribuyes. Entonces se crean como, a raíz del fenómeno open source, pues han salido un montón de proyectos muy potentes que Claro. habría sido imposible crearlos si no fuera gracias a ese fenómeno. Sí. ¿En qué momento, Pedro, se decide que el modelo iba a ser open source? Y me gustaría entender cómo empezó, ¿no? ¿Cómo fue el día uno? ¿Qué features tenía, por ejemplo?
O sea, empezar un proyecto open source es crear un repositorio Hay plataformas donde subes estos repositorios y donde sucede la colaboración. La más famosa Sí, es GitHub, pero hay otras. sí. Y nada, empieza con crear un repositorio y crear el proyecto. Yo tenía claro que iba a ser open source porque no tenía... A mí me molaba la idea de hacer cosas con gente y cuando tú lo creas no sabes si se va a unir gente, pero Claro, bueno, si en Justo. algún momento se claro. une, pues eso lo tenía claro. El nombre más o menos lo tenía claro, viene de build y test. Si juntas las dos palabras, pues tienes de Ah, test, la E Justo. la reemplazas con ostras. la U y la I, twist, y de ahí viene, ¿no? Empiezas a Porque lo has escribir... explicado, Pedro? ¿El qué? Que porque lo has explicado, ¿eh? Si no cuesta un poco Sí, no, no de es, pillar, yo creo. Sí, no es obvio. sí. Y yo tenía claro que iba a ser una herramienta del terminal porque cuando tú programas una aplicación o un software que se ejecuta en el terminal, como que no tienes que estar pensando tanto en la UI de la Justo. herramienta. Una aplicación de terminal es ejecutas un comando, le pasas una serie de opciones y lo que te devuelve suelen ser mensajes de texto que los puedes formatear con colores y tal, pero como muy sencillo. Mientras que si haces, por ejemplo, un SAS, pues tienes que estar pensando en la UI, en el layout, los botones, los colores y Claro, tal. Yo no era diseñador, yo dije, mira, me quito la parte del diseño, que sí que diseña, o sea, no es que no diseñes Sí, una aplicación terminal, simplemente que un terminal es muy limitado en cuanto a lo que puedes diseñar, con lo sí. cual claro. cualquiera puede ser diseñador. Claro. Si quieres, Marc, por refinar tu pregunta un poco, Sí. Twist empezó antes, pero ¿cuándo es el momento uno cuándo sales de Shopify, digamos, y dices, Claro, ostras, ya justo. esto va a ser vamos a transicionarlo a hacer un producto, a que sea un producto que se vende a empresas, ¿no? ¿Cómo ese día Claro. y por qué, cómo tomas esa decisión, Pedro? Pues no es que yo saliera de Shopify, me dejaron salir. Así es como intentan referirse a los despidos hoy en día, quedan muy bien. Pero sí, era un momento en el que o sea, yo públicamente no han hecho la conexión, pero sí que había dos eventos ahí en el tiempo que dices, ostras, igual están conectados. Y era el que ahí se estaba empezando a montar un sindicato en Alemania, un sindicato de trabajadores. Entonces, no mola la idea porque en Alemania los sindicatos son muy potentes. Cuando se monta un sindicato, todas las decisiones tienen que pasar por ellos. Y yo no estaba mal, o sea, yo trabajaba en cosas muy interesantes, en retos muy guays y tal, y todo genial, pero de la noche a la mañana, oye, que fuera chao, ¿no? Y te quedas así, yo me quedé como muy descolocado, ¿no? Y desilusionado también, ¿no? Porque dije, ostras, me han engañado, ¿no? Aquí me he tragado toda la historia esta de que, bueno, que si vas haciéndolo todo bien, todo genial, que estas cosas no pasan, pero vaya si pasan. Entonces tuve un momento ahí de, bueno, ¿y qué hago? Busco otra empresa y tampoco me apetecía, ¿no? Porque era, ¿y qué voy a hacer lo mismo, ¿no? Al final, pues otra vez de nuevo empiezas más retos, te voy subiendo de nivel. Al final ellos no quieren tampoco que te quedes en un nivel, quieren siempre empujarte hacia arriba, ¿no? Y en uno de esos momentos me pongo a pensar en Twitch y digo, ostras, si tenemos un montón de empresas grandes utilizándolo, ¿por qué no intentamos monetizar esto? Y claro, Twitch tenía una comunidad y tenía un equipo que lo llamamos el equipo de core, que eran varias personas con una serie de responsabilidades más elevadas. Ok. Y uno de ellos era un chico bastante crack, que de hecho me lo traje a trabajar en Shopify y él sobrevivió a los despidos. Y le escribí y le dije, oye, estoy pensando en esto, ¿y si lo hacemos juntos? Y a él le costó poco tiempo decir, sí, sí, vamos al lío y tal. Y Qué bueno. nos metimos a hacerlo porque encima pensamos, bueno, pues nos van a pagar el paro ahí en Alemania, pues aprovechamos el año de paro. Podríamos decir que el primer inversor de la empresa fue el gobierno alemán e intentamos monetizar esto. Entonces hubo un periodo de transición porque era una herramienta de terminal y los desarrolladores no pagan por herramientas de terminal. No están acostumbrados ni a pagar por lenguajes de programación, ni por frameworks, ni por cosas que ejecutas en el terminal. Entonces hubo un proceso de tenemos que cambiar el modelo para que al usuario, al desarrollador en este caso, le parezca que tiene sentido pagar por la herramienta. Entonces fue Claro. cuando transicionamos más de ser una herramienta de terminal a ser un servicio que está en un servidor y que por lo tanto pues hay una máquina que se está ejecutando, que tiene una serie de costes, porque el desarrollador asocia que cuando hay un servidor se paga. Claro. Entonces empezamos a pensar en problemas cuya solución requería un servidor. No solucionar en un servidor simplemente por cobrar, sino, a ver, de todos los problemas a los cuales se enfrentan las organizaciones, cuáles son aquellos que requieren un servidor. Entonces empezamos ya a hacer esa transición, que cuesta mucho porque al final cuando la gente, la comunidad se hace una idea de lo que tú eres como herramienta, durante muchos años, en ese momento llevábamos, no sé, 7 años de desarrollo. La gente asociaba Twitch, hace esto y es una herramienta de terminal. Y de repente dices, no,
A partir de hoy ya no. Claro. Eso cuesta mucho, pues mucho escribir blog posts, contar, hablar, compartir tus ideas y poco a poco hemos ido transicionando. Yo creo que para hoy en día mucha gente piensa que todavía somos una herramienta de terminal, pero ya hemos ido, o sea, hemos dejado de ser tanto esa herramienta de terminal, somos más como una plataforma de productividad. Muy bien. Para la gente tiene sentido pagar. Ahí, Pedro, justo hablabas, ¿no? Que priorizabais sobre todo los dolores de cliente relacionado con los dolores que tuviesen algo que ver, ¿no? Con un servidor en este caso. Pero a mí me interesaría entender cómo ese momento en el que os ponéis los dos mano a mano a empezar a plantear cómo se podría llegar a monetizar un proyecto open source, cómo surgen las primeras prioridades, ¿no? O sea, cómo decidís esto es lo urgente, esto es lo primero que hay que hacer, esto es lo que a 3 meses, 6 meses vista tenemos que empezar a plantear por si esto queremos hacerlo escalable o si esto queremos que vaya a algún Sí. sitio. O sea, teníamos una base, o sea, teníamos una idea, porque hay una herramienta parecida en Android. Ujú. En Android hay un sistema de compilación que se llama Gradle y la empresa que lo programa o que lo ofrece también tiene un servicio que se llama Dev Velocity, que es de Ok. Velocity y Dev, juntan las dos palabras. Pues. Entonces ellos lo que hacen es lo mismo, es optimizar un servicio para optimizar las compilaciones del... Y nosotros dijimos, podemos desarrollar algo equivalente. Como decía antes, nosotros no controlamos el compilador o el build system, con lo cual necesitamos buscar una forma un poco cómo utilizar las herramientas que te da Apple de forma que podamos conseguir lo mismo que se consigue en Android. Justo. Y dimos con la tecla, encontramos el mecanismo de hacerlo y dijimos, ostras, pues al final esas compilaciones se tienen que guardar unos binarios en un servidor, con lo cual ya aparece el servidor ahí. Y si metes el servidor puedes meter analíticas, pues ayudarle a las empresas a entender cómo los desarrolladores están utilizando las herramientas. Y dijimos, vamos a por ello, porque si hay una empresa cuyo principal producto es optimizar las compilaciones y funciona en Android, pues en iOS tiene que funcionar y si la gente entiende el modelo en Android, no hay que volvérselo a explicar en iOS, ya saben, pueden hablar con los equipos de Android en esas empresas y decir, oye, ¿me enseñas tu herramienta? Ay, qué guay, pues mira, la misma, pero en iOS o Claro, en... Claro, Digo justo. iOS, pero al final son todas las Sí, plataformas sí. de Apple, iOS es de es Apple. la principal. Justo. de Apple. Pedro, Entiendo. oye, por entenderlo bien, cuál es el balance o cómo... Ahora dirías que sois todavía open source o ya por esta transición habéis dejado de serlo, por entenderlo bien, que no me ha quedado claro. O sea, la definición de open source te permite, o sea, es una definición muy estricta que define y que no es uno, o sea, es una definición muy estricta tal que no todas las licencias que hay ahí fuera, digamos, se engloban dentro de lo que es la definición de open source. Suele ser una definición bastante permisiva en cuanto, por ejemplo, una de las licencias que más se utilizan dentro de open source se llama MIT, que esa licencia te permite básicamente haz lo que quieras, o sea, con mi código cógelo, ponlo tus servidores y tal, y ya está. Creo que lo único que tienen que hacer es darte credibilidad, ¿no? O sea, decir, pues he utilizado el código de aquí, ¿no? Como lo he sacado de Twist. ¿Qué pasa con esas licencias que son tan permisivas que al final cualquier empresa, el que sería tu cliente, coge tu código, lo pone en su servidor? Encima, como nosotros ofrecemos un servicio a empresas grandes que tienen la capacidad de hostear el código, Claro, pues sería contraproducente porque cogerían el código, lo hostearían y listo. claro. Entonces, o sea, durante los últimos años ha habido como un movimiento alternativo de, bueno, el open source está guay, o sea, el hecho de tener el código abierto mola, pero hay que hacer algo porque si no, no solo tu cliente lo va a hostear, sino que AWS, Amazon, coge tu software, lo pone en su AWS y lo ofrece como servicio Twist Claro. para todos, ¿no? Y al final yo no puedo competir con AWS ni en precio de servidores ni en la calidad del servicio que pueden ofrecer. Sí que Está puedo, claro. ofrecer el software, pero si ellos lo hostean, si el valor de lo que yo ofrezco está en el software, pues todo el mundo lo puede hostear. Entonces, tienes que pensar, nosotros queríamos tener el código abierto, porque al tener el código abierto trabajas de forma muy transparente, como que la gente puedes incluso hacerle referencias al código, lo pueden analizar, pueden estudiarlo, pueden aprender. O sea, nos gustaba Claro. eso, pero no podíamos ir con una licencia tan permisiva. Entonces lo que hicimos fue el servidor, lo publicamos el código, pero con una licencia que se llama Fair License, de licencias justas, Ok. que dice, no puedes hostear el código para competir conmigo. Y tú como cliente, si lo quieres hostear, te tengo que dar yo como permiso, o sea, una licencia de pago. El código sigue estando abierto,
Eso supone que habrá empresas que seguramente lo hosten. Yo no sé si lo están hosteando, no pasa nada, hay un reco ahí. Pero es que esas empresas que lo hostean no habrían pagado en primer lugar. Con lo cual a mí me da igual. De hecho, es beneficioso porque esa empresa que lo hostea no me paga. O sea, el retorno no es económico, pero igual van a hablar de la herramienta. Claro. Escuché un podcast, hay una herramienta de tracking de errores Ujú. que también es código licenciado con esta licencia FAIR, justa, y decía el CEO, el CTO o CEO de esa empresa, decía, o sea, sí, o sea, hay empresas que pueden hostear mi código y no pagarme. Dice, pero el que no me paguen a mí significa que tampoco le van a pagar a mi competidor y esa empresa seguramente esté más cerca de ser mi cliente que de ser el suyo. Totalmente. Y aquello me dejó pensando y dije, ostras, pues es verdad. Entonces, la estrategia que nosotros estamos siguiendo es, utilizamos esta licencia como una licencia intermedia porque todavía la mayor parte del valor que nosotros proveemos está en el software en sí. Pero cuando el valor que nosotros ofrezcamos esté más en la infraestructura que el software, entonces ya el software lo puedes hacer muy permisivo porque el valor que tú ofreces no está en el software en sí, sino que está en la infraestructura que hace posible el Justo. servicio con el software. Entonces Claro. lo que estamos haciendo, yendo hacia un proceso en el que intentamos trasladar la mayor parte del valor a la infraestructura. Llegará un momento en el que hostear Twitch sea tan complicado, tan complejo, no porque lo hagamos complejo, sino porque al final cuando creces lo que tú estás haciendo, pues necesitas varios tipos de servidores, varios tipos de Claro. tecnologías, monitorizar todo eso, asegúrate de que es seguro, de que va rápido y tal. Y una empresa que está centrada en su negocio, pues sí, aunque el desarrollador diga yo lo puedo hostear, seguramente la empresa diga, no, mira, le pagamos a esta empresa Y fuera. Claro. y que lo haga. Entonces estamos en una Claro. fase de una licencia intermedia, eventualmente queremos que sea permisiva y Sí. eso dependerá de que nosotros traslademos todo el valor a la infraestructura. Hablando de clientes, Pedro, ¿cómo fueron esos primeros clientes? ¿Cómo, no sé, te acuerdas de cuál fue el primero? ¿Cómo surgió? ¿Fue un Friends, Fools and Family? ¿O fue un... O sea, ¿cómo fueron esos primeros clientes para entender? ¿Y el tipo de cliente? Pues fue, o sea, nosotros como teníamos a gente de la comunidad utilizando Twist y eran nombres grandes, Ujú. empresas conocidas, fue como una transición bastante natural en cuanto a que directamente aparecieron, oye, quiero utilizar el servicio y tal. Ok, Una de las empresas, la cuento porque es pública, es Trendyol, que es un marketplace originalmente en Turquía, pero tienen presencia en Alemania, no sé si en otro país de Europa. Y nada, pues empieza la conversación y yo pues no estaba muy familiarizado con el proceso B2B. O sea, que claro. le muestra interés y a partir de aquí, ¿qué pasa, no? Entonces, pues aprendí a marchar. Tenía como contactos con otras empresas y pues no sé qué se hace a partir de ese momento, ¿no? Entonces, ahora ya es todo como muy, ya sabemos lo que hay que hacer, pero en su día iba como muy perdido, ¿no? Entonces Claro. aprendí que, bueno, que por un lado pues trabajamos con los ingenieros, intentamos que hagan una prueba piloto. Algunas empresas para esas pruebas pilotos pues te piden pues firmar algún documento legal o algún Claro, sí, sí. NDA o lo que sea. Normal. Y por el lateral, pues intenté investigar pues todos los documentos legales que son necesarios para cerrar esos contratos. Luego más adelante aprendí que esos documentos legales que utilicé inicialmente no eran del todo, del Válido, todo ¿no? bien. Sí, Fue un sí. poco de copy-paste y Eso tal. me ha pasado a todos, sí. Y hoy en día ya sí que hablamos con abogados y te nos han ayudado a elaborar esos documentos y tal, pero suelen ser procesos bastante largos. Eso me llevó un tiempo aprenderlo, pero pues un proceso de seguridad con un montón de preguntas, que además son Claro, preguntas que a todos les hacen las mismas preguntas. Yo muchas veces le digo a sus equipos, digo, mira, nosotros solo estamos guardando binarios. O sea, ni tengo acceso a tus sistemas, ni tengo acceso a los datos de tus clientes. Y es igual, el formulario que te envío a ti se lo envío a otra empresa que sí tiene acceso a los datos de mis clientes. justo. Procesos muy pesados y muy largos. Y nada, o sea, fuimos un poco ahí aprendiendo sobre la marcha hasta que cerramos ese primer contrato. Suelen tardar, no sé, de 2 a 3 meses en cerrar esos contratos, lo Eso se cual iba a puede decir, ser debe ser fruto. un tiempo. O sea, no sé cuánto tardáis en cerrar un cliente, ¿no? Desde el primer contacto, pero no debe ser poco tiempo. Porque entiendo que debéis hacer un No, estudio de viabilidad o debéis hacer algo, ¿no? quieren hacer una prueba para ver el valor que les aporta y luego pues hay un poco de negociación que bueno, nosotros no hacemos negocios con empresas de cualquier país, ¿no? Y ahí te Ujú. das cuenta de que cada país es un mundo con cómo se hacen este tipo de cosas. Tienes países que empiezas a hablar con sus equipos de Claro, procurement y parece que estás en un mercado en la calle. Claro. No, te claro. doy 10, no, te doy 5, no, te bajo 2. Y, madre mía, si te dije el precio hace 2 semanas, ¿no? Y luego, sin embargo, las empresas norteamericanas, ahí te das cuenta de que todos los procesos van como, son muy serios, Claro, ¿no? O sea, me ha dicho el precio, esto es lo que es, lo podemos discutir un pelín arriba, un pelín abajo, pero no voy a estar aquí regateándote, ¿sabes? Regateándote, Como sí, si
si estuviera en la claro. calle. Los procesos de seguridad son muy fijos también y tal, pero en otros países yo flipaba, yo decía, no me puedo creer que, no, te doy tanto, no, te quito, no, te subo, no, y si te incluyo. O sea, como que te intentaban liar y digo, no me puedo creer que esto Sí, esté sí. pasando de verdad con este Joder. tipo. Pedro, si quieres ahora nos contarás la parte de go-to-market, pero también por entender un poco, acabar de poner un poco de contexto en la entrevista, Ujú, ¿puedes compartir un poco números a día de hoy, cuántos sois, un poco el tamaño de la empresa, lo que Ujú. puedas compartir? Sí, bueno, o sea, al final el hecho de que los contratos tarden mucho en cerrarse hizo que nosotros, el año ese que teníamos de paro no nos fuera suficiente. Entonces en algún momento tuvimos que plantear el levantar capital. Teníamos la confianza de que, bueno, que esto tenía buena pinta, ¿no? Pero que obviamente no teníamos el dinero para seguir haciendo esto. Entonces levantamos una ronda de inversión que no llegamos a hacer pública. Fue de 1 millón a 5 y algo de valoración. muy bien. Y, y nada, la levantamos con inversores de Estados Unidos y tal, les contamos un poco la idea. Uno de los inversores que participó fue Tom Preston, que es el cofundador fundador de GitHub o Ujú, cofundador de GitHub. Y entonces el plan que teníamos en aquel entonces era 2 años, un equipo de 4 personas, un desarrollador más. Mi cofundador es el CTO de la empresa, él es una persona muy técnica y ejecuta bastante bien, pues necesitaba una persona extra. Y un diseñador porque considerábamos muy importante el tema de cómo se presentaba el producto. Nosotros no teníamos esa habilidad, ya habíamos pasado de ser una CLI donde apenas hay que diseñar, a ahora tenemos una web, Claro. tenemos un dashboard, tenemos una aplicación, esos diseños tienen que estar bien. Nada de marketing, nada de ventas. Hablé con inversores que decían, bueno, es que necesitáis un perfil más de ventas y tal. Y luego aprendí con el tiempo que con productos tan técnicos, si el fundador no va a esas ventas, estáis jodidos, sí, sí. estamos muy jodidos porque la credibilidad que traes a una conversación suele haber desarrolladores por la otra parte. Si no hay una persona técnica, es como no acabas vendiendo. No Entonces ya acabas veremos en cerrando. algún momento cómo se escala. Y nada, pues con esa ronda hemos ido cerrando. A un ritmo creo que bastante bueno y si todo va bien yo creo que al año que viene seremos profitable. Al final el gasto más grande que tenemos hoy en día son los salarios. El resto costes son costes de almacenamiento, no son tan elevados. Entonces, bueno, de momento vamos hacia eso. O sea, los últimos meses hemos ido a tope. Hemos aprendido también, la mayoría de clientes que nos llegan son todos inbound. Y al principio nos llegaban y no éramos muy buenos haciéndoles un seguimiento, ¿sabes? Y llevando Claro. esos leads a cerrarlos, ¿no? Pero eso lo hemos mejorado, con lo cual nos hemos encontrado en una situación donde tenemos a un montón de leads en la lista, muchos de ellos en empresas norteamericanas, y está guay porque todo va avanzando y todo tiene buena pinta. Seguramente lo que decía, vamos a llegar a ese punto de profitability y a partir de ahí ya pues nos contemplamos un montón de caminos desde levantar, Eso, tenemos ideas de hacia dónde queremos llevar Twitch y para eso una ronda de capital pues ayudaría mucho a hacerlo de forma más rápida. Es una opción, la otra es seguir de forma como más orgánica, ya veremos. qué bueno. Me interesa también mucho preguntarte, Pedro, por producto, ¿no? O sea, porque al final sois un equipo hecho y derecho, ¿no? De personas de producto, con todas las letras, ¿no? Me imagino como un gallinero, ¿no? Cuando habláis de producto, muchas opiniones, ¿Cómo funciona? ¿Cómo tomáis decisiones a nivel de producto, Pedro? Pues bueno, esto ha cambiado un poco. Antes no o sea, era un poco de ver qué hacían estas otras herramientas que son parecidas a la que estamos haciendo nosotros, pero para otras plataformas. Y en función de eso, pues intentábamos coger ideas y priorizar en función de lo que también nos decían los clientes o los usuarios. Ahora, como ya tenemos a esos clientes en la empresa y luego gente o empresas que han mostrado interés en querer pagar por el producto, pues intentamos ser como más disciplinados a la hora de todo lo que nos dicen. Hemos empezado a utilizar Linear, lo colocamos en Linear y luego con eso lo que hacemos es si la misma petición aparece por varios sitios y a partir de varios clientes, pues intentamos priorizar esas cosas que nos van pidiendo. Con esto intentamos balancearlo también o sea, hay cosas que te piden, o sea, que ellos, o sea, el cliente tiene, o te puede plantear un problema que tiene una necesidad y tú ya decides si te encaja o no con lo que tú quieres solucionar en Twist. Ujú. Directamente te pide la solución y te dice, yo tengo este problema y quiero que me hagas esta solución para mi Importante. problema. Lo que nunca te van a pedir es que soluciones un problema del que ellos nunca se han dado cuenta
o que le traigas una nueva solución en la que ellos nunca han podido pensar. Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial vemos en muchas herramientas que hacen soluciones muy originales que nadie se les habría ocurrido hace unos años y que ningún cliente te las va a pedir porque el cliente no está pensando en cómo tú puedes ser creativo. Sí. Entonces intentamos balancear lo que nos están pidiendo con lo que nosotros pensamos que pueden ser cosas interesantes. Que funcionen o no ya es otra cosa, pero sí que nos gusta siempre tener como un espacio para probar. Por ejemplo, hace poco se nos ocurrió ostras, y si utilizábamos la inteligencia artificial para hacer QA de las aplicaciones, y entonces desarrollamos, lo llamamos Twist QA, que básicamente se baja tu aplicación y la va probando como si fuera un humano, ¿no? Pues, y al final de ese testeo te dice, bueno, pues todo esto lo hemos encontrado. No lo pidió nadie, también es una idea nueva que a la gente le lleva un tiempo entender y apreciar, pero ya hemos visto a gente que está empezando a utilizarla, con lo cual está guay. Intentamos siempre tener ese balance de... Hombre, es que la alternativa antes era decirle a X número de personas, ¿no? Me imagino del equipo, ponernos a testear esto durante 2 semanas o 3 semanas y... Claro. Y a ver qué botón salta. Siempre nos gusta probar a hacer este tipo de cosas nuevas. Ya te digo, pero es complicado porque al final... cuando pones cosas nuevas, la gente una vez se hace un modelo mental sobre cómo funcionan determinadas cosas, por ejemplo, la idea de test automáticos o la idea de QA, si tú le dices ahora ni eso, testeo pero con AI, no es una cosa que inmediatamente la gente diga, ¡buah, salto! Y aquí entra todo el aspecto de psicología. Los desarrolladores tienen una forma de pensar que tienes que entenderla muy bien para conseguir venderles herramientas. Tú no puedes directamente decir, se mueve mucho por FOMO, ¿no? Al final, el Cursor y estas empresas que hacen herramientas para programación con AI venden licencias no por la productividad, porque al final una cosa que he aprendido con tú es que la productividad no la puedes medir. O sea, que hablamos de productividad y es hablar de... Pues es que la herramienta te hace más productivo. Pero el hecho de que todo el mundo lo esté utilizando y todo el mundo esté hablando de la herramienta hace que todas las empresas quieran comprar licencias para sus desarrolladores. No porque puedan medirlo, sino porque todo el mundo lo hace. Entonces, ¿cómo llegas a un punto en el que todo el mundo habla de tu herramienta como algo guay y que todo el mundo la quiera comprar? Y no es... Siendo una persona tan lógica como soy... al final vienes de desarrollar, pasas muchas horas escribiendo lógica, las ventas no son lógicas, ni siquiera para los desarrolladores. Entonces eso me ha costado y todavía me sigue costando hoy en día. Vamos, Pedro, es que creo que es muy interesante este punto, ¿no? ¿Cómo vamos a conectar el tema de la psicología de los desarrolladores con el go-to-market, ¿no? Porque obviamente tenéis ya terreno ganado, ¿no? Cuando ya llevabais unos años con la herramienta de forma open source, ya había gente que os conocía y tal, ¿no? Pero ¿cómo vendéis una solución como la vuestra, Pedro? Pues, o sea, ahora mismo la forma en la que vendemos es como... o sea, al principio era como todo muy natural, ¿no? Gente que de la comunidad que ya estaban utilizando la herramienta habían escuchado o habían visto en la página web que ofrecíamos ese extra de features, ¿no? Como features más premium o más avanzadas. Sí. Y naturalmente nos mostraban su interés, nos decían, oye, mira, he visto esto y me gustaría probarlo, y pues ahí los cogíamos y tal. Hemos intentado enviar correos, o sea, enviar mensajes en LinkedIn. Hemos probado pues el típico cold outreach y tal. No funciona. O sea, al final, si piensas, yo pienso en mí, por ejemplo, cuando me llegan correos aleatorios de drip campaigns y movidas de estas de tal, hace 2 días que te registraste y no sé qué, no sé cuánto, al segundo correo me borro, ¿no? Es como, no. Entonces, lo que hicimos fue reconocer que eso no funciona. O sea, no voy a estar haciendo algo que no funciona por mucho que esté en 20.000 libros, porque es que si yo soy el primero que rechaza y me desuscribo de esos correos, como lo hago yo, lo hacen 20.000 personas. Probad a enviar mensajes en LinkedIn, más de lo mismo. Hola, soy Pedro, tal. Soy de Twitch, y que sepas que los tiempos de compilación los podemos mejorar. Entonces, la estrategia que seguimos es ahora mucho contenido en muy buena calidad. Es decir, somos personas técnicas y la gente conecta con nuestro producto porque sabe que los fundadores son personas que entienden lo que están haciendo, que tienen una visión muy clara sobre lo que quieren hacer, y al final eso es como una especie de tribu, de movimiento. Es un poco como Línea. O sea, Línea, lo que han creado en torno a esa herramienta es gente que ama el producto y lo crea muy bien. Y los artículos son muy buenos y ellos hablan de cómo trabajan y la gente conecta con eso. Pues cómo conectar contigo a través del producto. Y cuando hay esa conexión, tarde o temprano esa persona va a llegar a ti. Entonces, cuando llega a ti, pues tienes que asegurarte de que la estás siguiendo. Es como... Me decía, hablaba con mi mujer del tema y dice, como si viene alguien a verte a tu casa y le dices, bueno, pues ahí está la entrada, entra y ya lo dejas moverse por tu casa, ¿no? Te tienes que decir, tal, ¿te apetece un café? Mira, siéntate aquí, ¿te apetece unos dulces? ¿No? Tienes que estar como siguiéndolo. Entonces lo que empezamos a hacer es
utilizamos Atio, aunque la herramienta la verdad es que no me gusta mucho. Cuando entran esas personas, cuando detectamos ese interés inicial, les vamos siguiendo el uso Ok. que hacen de la herramienta. ¿Qué Y consideráis un cuando interés inicial, Pedro? ¿Que os dejan algo de información directamente Pues que o hacen un se sign up y empiezan a suscriben? utilizar Claro, algunas features de la plataforma. vale, Entonces yo me añado una nota, no automatizo esto porque al final el volumen que nos llega no es una cosa ya, es que no puedo gestionarlo, todavía ok, lo podemos gestionar. Entonces cuando hacen sign up yo veo el correo, sé qué empresa es, me añado una nota, les voy haciendo un seguimiento y cuando veo que lo utilizan demasiado les escribo un correo personal. Yo, hola, soy Pedro tal, he visto que estás utilizando estas features, me ok, gustaría entender muy bien qué te ha traído aquí, cómo os podemos ayudar. Y automáticamente, como la persona ya está utilizando, la empresa está utilizando la funcionalidad, no le estás hablando de algo aleatorio que claro, tú sí, has sí, podido imaginar que le pueda interesar, saben, se dan cuenta de que los has visto que están utilizando la herramienta, eso 100% se traduce en una llamada. claro. Entonces les sugerimos entrar en una llamada, hablamos con el equipo y de esa llamada les sugerimos crear un canal de Slack con su equipo. Y a partir de ahí vamos rodando la conversación, les vamos dando mucho soporte, les vamos ayudando, les vamos resolviendo preguntas y eso generalmente, no sé, el 90% de los casos se traduce en cerrar al cliente. No Claro. lo hacemos con todos, como dicen en inglés, ¿no? El ICP, el Ideal Customer Profile que nosotros tenemos, pues son equipos de 20, 30 personas. Una de las primeras preguntas es, pues, ¿cómo de grande es el equipo? Si son 2 personas, pues sí, pues te voy respondiendo preguntas y tal, pero no es mi foco. Pero si Claro, es sí, un sí. equipo de 30 personas, 100 personas, pues automáticamente un canal de Slack y vamos ayudándolos. Y eso ha funcionado muy bien. Entonces invertimos mucho en contenido. Yo hoy en día, pues intento siempre tener como veo y miro a los competidores, ¿no? Y me di cuenta de que muchos de ellos publican contenido como muy superficial, Sí, yo muy te iba a hacer preguntar por eso, ¿en qué hacer. formato y qué canales estáis utilizando, Pedro, para la publicación de ese contenido, ¿no? ¿Y qué tipo de Eh, contenidos son? en el blog. O sea, nosotros somos muy pro, todo se publica en el blog y luego Ok, sindicamos el contenido a las distintas plataformas. ok, Tenemos incluso, no somos muy partidarios de estar publicando, de que la fuente de verdad del contenido sea, yo qué sé, pues X o LinkedIn, porque al final sí, esos algoritmos nosotros no los controlamos, el contenido siempre está en nuestra web y luego sindicamos en las distintas plataformas. En X, mi socio y yo decidimos que no queríamos publicar nada. ok, Entonces tiramos mucho de Mastodon, Blue Sky y LinkedIn y muchos ok. de esos contenidos, como al final son buenos, acaban apareciendo en newsletters. Y al aparecer en newsletters, como que se hace eco y tarde o temprano, a lo mejor la persona que lee ese artículo no va y te escribe, ¿no? Pero se acuerda de ti, se Sí. acuerda de ese problema que mencionabas que tú solucionabas y tarde o temprano vas haciendo como esa conexión que, o sea, sé que muchas veces las empresas están obsesionadas con atribuir, ¿no? Esta campaña se ha traducido en no sé qué tal, pero estas cosas se dilatan tanto en el tiempo y en el espacio que esa atribución muchas veces no es posible, pero es cuestión de estar haciendo y tarde o temprano aparece. Yo imagino que los gurús de marketing que estén escuchando esto dirán, eso no se hace así, ¿no? Pero es que nosotros no tiramos dinero en campañas en Facebook o en LinkedIn y tenemos que medirlas. Nosotros hablaba con una chica que hace también de operaciones en una empresa y decía, es un poco de sentido común, ¿no? Al final que Mm, sí es verdad, tú piensas en lo que te gusta y lo que tú haces como usuario de herramientas tecnológicas y lo que decía antes, yo los correos esos de Trip Campaign, yo me desuscribo. Cuando veo algo como genuino, natural, cuando encuentro un blog post de Linear, yo me los leo de arriba abajo. O sea, no los claro. resumo, me los leo, me gusta. Y si tengo que decir por una herramienta de gestión de tareas y tal, para mí no hay otra. O sea, es Claro. línea. Y eso me ha pasado con todas las herramientas que utilizo. La conexión que he creado con esas herramientas ha sido porque ha habido algo en ellas, normalmente en el contenido, lo que hablan de las herramientas, con lo que he conectado. Totalmente. Ahí, Pedro, al final es el funnel el que se tiene que adaptar al comportamiento del usuario, ¿me explico? O sea, que si habéis planteado que es el funnel que os está funcionando y es el que tracciona, es el adecuado, ¿no? O sea, no Claro, tiene por qué funcionar un Google AdWords para todas las empresas de este mundo, ¿no? O sea, si no claro, vendemos zapatos, igual no tenemos que utilizar Google Shopping. claro, Eh, claro, claro. entonces ahí, muy inteligente me parece y me parece que... Sí que te quiero preguntar también por el tipo de contenido, ¿no? Si podrías darnos algún ejemplo de algunos de los últimos posts que hubieseis creado para entender bien, porque imagino que no hacéis post tipo 10 cosas que cualquier... Bueno, No, no lo no, diré. Sí, sí. Debería no. saber, pero... De calidad. Sí, Mira, sí, claro. es difícil, o sea, todo este proceso ha sido difícil para mí porque, claro, al final claro, llevas un tiempo desarrollando y eso te da una confianza en ti mismo que, Claro, que de repente pierdes, es como empezar de cero, claro. ¿no? Y cuando empiezas desde cero, yo intento buscar referentes y pasan todo, ¿no? Pero hay mucho gurú. El cómo hacer Justo. marketing, el cómo hacer Sí, campañas, eso la es herramienta que durísimo, tendrías que durísimo. utilizar y claro,
vas como muy perdido si necesitas encontrar esos referentes que... Y al final la conclusión es sentido común. Decía, mi mujer, por ejemplo, trabaja en GitLab y ella trabaja en un departamento que se encarga de todo el tema de la localización y me dice ella, la estrategia de SEO, ¿no? Siempre, ¿cuál es la estrategia de SEO? Dice, la estrategia de SEO de GitLab es publicar mucho y bueno. Ya está. No, publican mucho y bueno. Sí, Constante, Claro. tum. Eso indexe, tarde o temprano se sí, traduce sí. en algo. Entonces nosotros, claro, no podemos estar publicando todo el tiempo, pero cuando publicamos, y luego no estás inspirado todo el tiempo. Claro, Antes de la claro. llamada esta que para grabar, he publicado un artículo que habla de cómo, o sea, la trayectoria que normalmente vemos en las empresas, voy de tener un desarrollador a tener un equipo de 50 personas, y cómo muchas veces las empresas piensan que contratando más personas van a ir más rápido, cuando no Justo. necesariamente es así, ¿no? Entonces, con números, con detalles, hace poco he empezado a ver como en algunos artículos que incluyen como animaciones dentro del artículo, como para hacerlos más Ok. interactivos, y entonces hemos puesto animaciones, entonces que puedas visualmente ver cómo efectivamente no hay Claro, esa justo. conexión. Entonces, son inversiones como muy pequeñas, pero que tienen un impacto, que la gente verá ese artículo, lo recordará. Sí. Y eso requiere mucho tiempo escribirlo y a veces no, normalmente son artículos que tienes que escribir. O sea, mi socio, por ejemplo, él es como más, a la hora de escribir, como más lógico. Había Ok. este problema, esta es la solución, así la hemos desarrollado, está disponible. Que eso está guay, ¿no? De vez en cuando anuncios, pero luego la gente, sobre todo los desarrolladores, buscan una parte de visión, ¿no? O sea, esta es la realidad hoy, ¿cómo ves tú la realidad en 2 años a partir de ahora, ¿no? Y cuál va a ser la forma en la que vamos a trabajar. Esa visión tampoco puede ser muy visionario porque si siempre estás hablando en el futuro y nunca se materializa, pues la gente este está viviendo su película, ¿no? Sí. Que es un poco como ahora con la IA, ¿no? El Sam Altman y los otros que siempre están hablando de la AI y no sé qué. No, tampoco puede ser eso. Tiene que haber algo que, ¿no? que la gente sienta que se vaya materializando. Y cuando hay Claro. visión, se justifica bien y tienes un background técnico y lo puedes apoyar con datos técnicos, a los desarrolladores les flipa un montón. Claro. Claro. Justo. Pedro, oye, esta pregunta te la vamos a hacer más tarde, pero te la hago ya porque me genera mucha curiosidad. ¿Cómo Me pongo a agotar. distribuís el tiempo, ¿no? Porque yo entiendo que vosotros sois, en el buen sentido de la palabra, frikis, ¿no? De que os gusta el código, que os gusta entrar en los detalles, pero a su vez también tenéis un reto que es el de llenar el embudo, ¿no? De leads Mm. Bueno, y o sea, ¿cómo, gestionarlos, ¿no? Y darles acompañamiento y crearse su modelo de lead scoring y entender, ¿no? cómo cómo lo hacéis? Pues, o sea, en cuanto a responsabilidades, o sea, a mí me sigue gustando mucho programar, con lo cual intento sacar tiempo porque es una forma también de estar contento, ¿no? Y seguir conectado. Y se me ocurren muchas ideas a base de programar, pero eso lo tengo que balancear con las otras muchas responsabilidades. Mis roles, a mí creo que se me da bien también hablar con la gente, empatizar, toda la parte de socializar que es necesaria para que esas conversaciones vayan moviéndose hacia adelante y que al final se vayan materializando. El problema es que la dimensión social y la dimensión técnica friki son dimensiones ortogonales. Entonces, cuando programo 2 horas, no me hables. Pero si no hablo, no vendo. Entonces, todavía creo que no he encontrado un modelo perfecto, pero intento, no sé, a lo mejor un día centrarlo en toda la parte más social o parte más como rutinaria. Bueno, de hecho, creo que al final la forma en la que vi el trabajo, y se lo expliqué el otro día a mi mujer, es por un lado está toda la parte más de algo más lógico y algo menos lógico, más social, ¿no? Eso sería como una dimensión. Y luego está a la hora de hacer trabajo una cosa como más rutinaria y menos rutinaria que requiere más pensar. Entonces, en función del día, en función de la hora del día, pues intento hacer como una lectura personal de cómo me encuentro y decir, pues ahora es un momento creativo, necesito un trabajo creativo, ahora es un momento más social, ahora es un trabajo como más rutinario. Y Ahora ya he estoy fatal, ¿no? identificado, ahora estoy fatal y debería Estoy cortar, jodido. pero ya he encontrado tareas que son muy rutinarias y las rutinarias las suelo como automatizar bastante. Antes decía que utilizo, por ejemplo, Atio para el CRM, donde pues, voy traqueando todas las conversaciones con con los leads y tal. Y yo soy muy partidario de automatizar lo que sea automatizable, ¿no? Y decía, "Joder, tengo que estar acordándome de cuándo fue la última vez que le escribí a tal cliente, cuándo debería hacerle un follow-up, cuándo tal". Y digo, tendría que haber una herramienta que me diera los toques y yo simplemente, Mm. oye, Pedro, que con tal empresa lleva una semana sin hablar, escríbeles un correo, ¿no? Y yo pues enseguida, vamos a hacer una llamada y tal. Entonces, por la mañana,
ponerme a día, correos, enviar mensajes a los clientes y tal. Cuando ya he hecho eso, pues miro notificaciones de GitHub, ya toda la parte más del código, revisar. Intento no meterme a programar cosas proyectos muy largos porque al final me frustro un montón, no puedo acabarlos porque al final estoy saltando entre un montón de cosas. Y luego la parte más aburrida de la empresa, pues intento quitársela a mi socio. Es que si al final no tenemos una persona que es capaz de ejecutar proyectos, pues no vamos evolucionando el producto ni vamos, y el cabrón ejecuta muy bien. Entonces, claro, digo, no, tú ejecutas, ya me encargo yo de estas partes más aburridas. A él le gusta entrar a las conversaciones con los clientes porque al final es una forma también de vernos a los dos, de Sí. Claro, hablar, claro. que tengan credibilidad en el producto. ¿Y qué más? Y bueno, pues todo el tema de artículos. Yo soy muy, por las redes sociales, siempre estoy hablando. A mí se me ocurre alguna Claro. idea, siempre salto a contar. Se me ha ocurrido no sé qué, he visto lo otro, tal. Y la ¿De gente los dos acaba dirías, viendo. Pedro, que tú eres el más creativo? ¿De vosotros? ¿O los dos tenéis un rol muy developer, muy ejecutor? O sea, él es más ejecutor que yo. O sea, Ujú. él va muy rápido ejecutando y también es creativo. Yo soy más, es una creatividad como más a largo plazo. O Sí, sea, yo intento imaginarme cómo sería la empresa en 2 años a partir de hoy y traer esa visión hacia atrás. Y él es más, sí, sí. pero antes de llegar allí hay que hacer, este es el siguiente paso, ¿no? Entonces intentamos encontrarnos ahí en la mitad, ¿no? De, bueno, vamos Justo. prototipando, pero vamos avanzando Qué bueno. también y nos equilibramos muy bien. Muy bien. Y mi programación intento orientarla más a ese trabajo también creativo, porque claro, si me tiro todo el día con, pues no sé, conversaciones con clientes, correos, revisar código, cosas Claro. rutinarias, accounting, marketing, he hecho hasta de Too abogado. much. Ha sido muy gracioso porque yo trabajo en conversaciones ahí con empresas americanas Ujú. y claro, son empresas tan grandes que tienen roles muy específicos. Yo soy Sí, el, sí. el, el de departamento de legal de no sé qué, de no sé cuánto, tal. Bueno, ya era presentaros vosotros. Yo decía, bueno, pues yo soy Yo soy Pedro y Pedro. yo soy el abogado, el desarrollador, el de marketing, el de soporte, el de producto y el tal. Y Claro, se reían, digo, sí que es verdad. Y muchas veces, eh, para tema legal, me apoyo mucho en Claude y en claro, ChatGPT. claro. O sea, yo me pasan los Claro. contratos, yo no tengo tiempo para estar leyendo, para leerme un contrato de No, no, no. 30 páginas. Hay que decir que sí Entonces, a todo, tirar para adelante y firmar, ya está. No hay que claro, darle claro, muchas más vueltas. adelante ya veremos esa parte legal. Los riesgos ahora Sí, mismo sí. son mínimos, pero guay, es que Claro. acabo haciendo de todo. Claro. Total. Pedro, muy rápido, el pricing. ¿Cómo lo escogisteis? Muy Sí, rápido, si puedes. justo. Justo, O vamos a sea, el ver eso pricing que porque... tenemos para empresas pequeñas o desarrolladores indie, pues es por uso, parecido a como hacen hoy en día las empresas de AI por token. En nuestro caso no es token, se llama HIT. Y luego las empresas grandes normalmente quieren un pricing bastante predecible, Ok. entonces les cobramos por asiento. Tenemos un precio, no es público, porque hacemos descuentos en función del volumen de asientos y son conversaciones que tenemos con ellos por privado. O sea, que no están Ok. dispuestos las empresas grandes a asumir demasiado riesgo con el pricing, dices. O sea, Les mola que cuando sea cierran, predecible. Les claro, mola que sea predecible. El uso puede variar mucho y entonces a los equipos de accounting, si tú les dices va a ser en un claro, año, vas a pagar esto o cada mes va a ser esto, a ellos les claro. mola porque pueden hacer proyecciones, mientras que Sí, el uso variable de es que no sé, hoy va a ser, que nosotros le decimos que va a ser estable, pero no les mola. O sea, ellos ya, quieren, ya. somos 20 desarrolladores, un año, dame un precio, lo pago Y y esto. son contratos de años los que Es cerramos y anual, eso te iba a preguntar, ¿no? No es mensual. No es Sí, mensual. sí, hemos empezado a renovar los primeros, y están renovando, incluso uno de Ok, ellos lo hemos renovado 2 años, normalmente si están contentas y tal y no ha cambiado mucho el mercado suelen seguir contigo, no estamos en un mercado en el que haya mucha competencia, aunque ahora eso está cambiando un poco y de momento bien, son, lo que decía antes, tardan muchos en cerrarlo, pero cuando lo cierras el churn no suele ser elevado y son contratos claro. bastante Claro. considerables de volumen. Vamos a abrir no sé si te parece el melón de toda la parte un poco, aunque sea mínima, de fiscalización, porque, Pedro, la sociedad como tal la tenéis constituida en Alemania. La sociedad es un poco complejo. Ok, Es una sociedad en Delaware. ok, La Delaware es una holding company. Y entonces la empresa alemana es una subsidiaria de la, ok, de la americana. Lo ok. hicimos así para poder dar a los empleados stock options Sí, reales. En Alemania no existe el concepto de stock options, hay phantom shares, ok. no es lo mismo. Y por otro lado, o sea, aunque los inversores en su día, cuando hablamos con ellos, ellos estaban dispuestos a invertir en la alemana, todo es mucho más cómodo allí. O sea, en Alemania tú Claro. quieres invertir, quieres hacer cambios en el accionariado y tienen que venir o mandar a alguien a un notario. Entonces, Ok. no sabíamos muy bien cómo iba a ser el futuro de la empresa,
pero de luego que no veíamos a gente volando a Berlín o mandando a gente a Berlín para firmar cambios en... Claro. Y dijimos, mira, lo hacemos, sí que es verdad que viene, para nosotros es un follón porque al final cuando tienes otra empresa en otro sitio, pues ya hay una serie de riesgos, pero luego está también toda la parte de, pues tienes que hacer declaraciones todos los años, que no es mucho, no es muy complejo, buscas una empresa y te lo hace, pero ya es un extra de responsabilidad, ¿no? A tener. Yo creo, de momento no sé si o sea, no hemos llegado al punto en el que hemos tenido que buscar más rondas de inversión, todavía no hemos hecho lo de las stock options, pero queremos hacerlo. Creemos que es una inversión que sí que es costosa inicialmente, pero es mucho más fácil hacerlo inicialmente que, no sé, en 3 años decidir, Claro. pues ahora voy a cambiar la empresa a Estados Unidos, porque ahí es cuando, entonces, ese tipo de transacciones de cambiar la empresa de un país a otro son eventos taxables. Claro. Pues Claro. te toca pagar un Y- De hecho, nosotros pagamos impuestos a la hora de hacer el cambio porque básicamente el movimiento es yo monto una empresa en Delaware y transfiero las acciones allí. Entonces, las acciones que tú transfieres tienen un valor aunque tú no estés haciendo mucho dinero. Claro. Es igual, Alemania dice, bueno, a mí dame lo que me toca. Esto, claro, correcto. Pues, Pedro, siguiendo con este tema, me interesa mucho tema business plan, ¿no? ¿Cómo lo habéis enfocado? Vosotros que además sois más indie, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Os marcáis unos resultados económicos anuales que luego de alguna forma alineáis con los inversores? ¿Cómo hacéis este tema? Em, O sea, la verdad es que la forma en la que lo hemos ido haciendo ha sido, bueno, sí, nos hemos marcado unos objetivos anuales, ahí les vamos haciendo updates cada 6 semanas más o menos y vamos marcando objetivos para las próximas 6 semanas, ¿no? Pues en nuestro caso pues es ir cerrando clientes e ir mejorando pues los números que vamos haciendo. Nosotros queremos ya el año que viene llegar al punto en el que somos profitable, que no, ahora mismo no lo somos, con lo cual vamos un poco mirando cuántos meses nos quedan, ¿no? Eh, y a partir de ahí, o sea, no somos muy... Aunque somos una persona muy lógica, que podrías pensar que tenemos un plan muy detallado de cómo va a evolucionar todo, no lo tenemos. O sea, sabemos lo que tenemos que generar para no llegar a morir como empresa. Y sí que el año que viene nos gustaría hacer algo como más elaborado. Sobre todo, yo creo que el año que viene, cuando estemos en esa posición y queramos seguir creciendo a partir de ahí, queremos ser un poco más estratégicos. Sí que a nivel de producto sabemos hacia dónde queremos irnos, hacia dónde queremos ir. En Claro. términos de a qué mercado queremos ir o cómo queremos expandir, hacia dónde puede llegar Twist, pero luego Claro. en cuanto a objetivos financieros no tenemos cosas como muy, muy específicas. Ok. Muy bien. ¿Te ves ahí abanderando, Pedro, toda esa parte para este año 2026-2027, ¿no? En cuanto has dicho, ¿no? Que el año que viene la idea entiendo que es empezar a montar ese business plan. Antes os preguntaba por la diferencia de roles. ¿Te ves abanderando tú esa parte de Sí, sí, definir sí. Bueno, entre los objetivos? dos, al final, todo el tema Ujú. financiero, los dos solemos, o sea, es una conversación diaria y tal. Tenemos ideas sobre hacia dónde ir como producto y Ujú. nos sentaremos seguramente en diciembre para conectar eso toda la parte financiera, ¿no? En números, cómo se traduce esto. Ok. O sea, el objetivo también que queremos. O sea, hemos empezado a hacer el negocio en toda la parte del ecosistema de Apple, pero nos hemos dado cuenta de que hoy en día con tal volumen de código que se produce, la necesidad de compilarlo más rápido es una necesidad transversal. O sea, no es solo ya del ecosistema de Apple. Entonces estamos barajando la posibilidad de evolucionar Twist hacia una infraestructura para build systems, para cualquier build system, no solo ya el de Apple, para que Ujú. puedas optimizar la compilación donde sea que estés compilando, o en tu entorno local, o en integración continua. Entonces, con esa idea ahí, una cosa que está un poco en el aire es, bueno, inmediatamente llegar y cerrar a esos clientes para no tener que estar pensando en voy a morir, ¿no? Que es un poco que muchas empresas yo no soy esa persona que está constantemente, o sea, que puede estar tranquila con eso en el background. Yo no puedo estar Claro. tranquilo. Yo el hecho de que nos vamos quedando sin dinero genera mucha inquietud Es y no la jodido, puedo ¿no? Sí. olvidar. Otros dicen, pues no pasa nada, pues cuando me quede sin dinero, pues levanto otra ronda, ¿no? Y si no, pues otra ronda, ¿no? Y al final yo aprendí que todo esto de levantar rondas es mucho storytelling. Tú vas ahí con tu película, se la cuentas y así tenemos WeWork y unas cuantas más. Yo si voy a contar una historia es porque sé que la historia tiene sus patas, ¿no? Y la Tiene puedes fundamento, apoyar sí. y Tiene tiene pilares. sentido, ¿no? Y entonces la historia ya la vamos montando
contando y en mi cabeza ya ha encajado. Entonces, con esa historia ya digo, ostras, pues a lo mejor la parte de ir a contarle, conseguir capital y empezar a ejecutar, pues está ahí. Y cuanto más, las últimas semanas la verdad es que me he ilusionado bastante con la idea de ir por ese camino. Pero bueno, todavía hay que darle un poco de forma a esa idea y ver si tiene sentido y si a los inversores les encaja por cara con la inteligencia artificial. Si no es inmediatamente conectable con la inteligencia artificial, parece que no quieren invertir, ¿no? Aunque esto sí que Ok. al final tiene que ver porque al final lo que les estás contando es que todo el mundo va a tener que compilar más rápido con la Sí, inteligencia artificial, entonces alguna conexión hay. muy bien. Pues Pedro, llevamos casi una hora hablando de Twist Coño, y sí. pasar el tiempo volando y me quedaría Sí, 3 horas, la verdad, hablando contigo 100%. sobre Twist o más, pero me gustaría preguntarte también por tu carrera profesional, porque sé que has llegado a ser, digamos, formar parte del staff, ¿no? Del senior staff de Shopify, por ejemplo, ¿no? Ahora que yo mismo estoy en una empresa un poco más corporate en ese sentido, ¿no? Quería preguntarte por tu experiencia, qué cosas buenas encuentras de tener una experiencia en una empresa como Shopify y si tendrías alguna recomendación para alguien que esté tratando de escalar la corporate ladder, como has dicho antes. Ya. Eh, no sé, o sea, tengo Salió cosas cuanto buenas y antes. cosas... Sí, tengo cosas buenas y cosas malas. Yo aprendí un montón ahí, y vi de todo y trabajé con gente muy profesional y tal, y la verdad es que me dieron muchas oportunidades de crecer y participar en proyectos en los que no habría podido participar si no fuera por eso. El tema de hacer el climb the ladder es que tienes que hacerlo con unas buenas herramientas para poder ponerte límites, ¿no? Y decir, todo esto está muy bien, sobre todo en empresas norteamericanas, todo esto está muy bien, ¿no? Pero estos son mis límites. Y yo no ponía límites. Y a veces yo me he preguntado muchas veces si la culpa es mía o la culpa es de la empresa, ¿no? A lo mejor yo tendría que haber sido más, no, aquí está mi límite y no doy más. La empresa no es que te pida, te crea un entorno que te hace darlo todo porque estás tan ilusionado por lo que estás haciendo que eso no tiene límite. La ilusión es una arma de doble filo. Entonces aprendí un montón, pero también es verdad que me cansé un montón. Y llega un punto en el que cuando vas haciendo el climb the ladder, tu trabajo cambia. Ya no eres tan ya no estás resolviendo retos técnicos, estás resolviendo problemas sociales. Hay un politiqueo, ahora tienes que hablar con aquel y tienes que hablar con el otro y ya dices, ostras, es que a mí lo que me gustaba era crear, pero ya no estoy creando, sino que estoy convenciendo a la gente para que me deje crear o deje a mi equipo crear. Y entonces mi rol evolucionó de una forma que, bueno, yo lo hacía porque ya la inercia me había llevado ahí, pero luego ya cuando pasó todo y gané la perspectiva y tal, y dije, hostia, pues la verdad es que ahora estoy más contento de estar creando cosas y no tener que estar lidiando con ese politiqueo que estar allí. La verdad es que había momentos en los que, de nuevo, yo trabajaba en cosas muy ilusionantes y aprendía un montón, pero mentalmente me dejaban bastante cansado. Entonces, no sé, al que le guste... Al que quiera subir y crecer profesionalmente, pues sí, o sea, tira para adelante, rodéate de buena gente, aprende, pero, joder, quien quiera hacerlo, que vaya con buenos límites y que sea muy consciente de la cantidad de energía que está dedicando a su trabajo. Y a mí me gusta mucho lo que hago, entonces no puedo poner límites y eso pues me llevó a... O sea, creo que la palabra es ansiedad, ¿no? Pero sí, el demasiado. O sea, yo di ahí como mucho. Y tuvo que ser jodido, ¿no, Pedro? Pasar de estar, ostras, pasar de senior staff de Shopify, en el que me imagino que el sueldo debería acompañar bastante, a cobrar el paro, ¿no? Creo que dijiste que fuiste Sí, sí, sí. directamente a cobrar un año de Sí, sí. paro, ¿no? O sea, debió ser jodido aquel paso porque entiendo que, bueno, que por un lado entiendo que la situación económica pues igual debía ser favorable por de donde veníamos, pero tampoco me imagino que se podría alargar sobremanera. Y no sé, o sea, ¿cómo te sentiste tú en ese momento, no? Porque además has dicho que eres una persona que personalmente te afecta. Por ejemplo, el hecho, ¿no? de quedaros sin caja o el hecho de quedaros sin, ¿no? O sea, ¿qué te rondaba la cabeza en aquel entonces, Va- ¿no? Decir, hostia, voy a sacrificar esto, ¿no? Para hacer esto. va- O sea, va a sonar raro, pero, o sea, yo en Shopify ganaba muy bien. Era una Ujú, empresa americana, entonces pagaban salarios canadienses y pagaban salarios más cercanos a lo que pagarían en Canadá. ujú. Pero claro, yo tampoco era una persona que yo sentía que tenía que adaptar mi nivel de vida para gastar al nivel de lo que estaba ingresando. Con Claro. lo cual yo ya me había dado cuenta de que a mí ese
bueno, desde una posición en el que lo ganaba es muy fácil decirlo, ¿no? Pero yo decía, es que esa diferencia de ganar más tampoco está cambiando mi estilo de vida, ¿no? Al final siempre lo que uno más quiere es tiempo. El dinero, bueno, pues sí, te puede gastar comprar algún capricho y tal. Había una parte de mí que sabía que más dinero no me hacía más feliz. Y entonces cuando pasó aquello, y yo venía de estar muy estresado y trabajar un montón y me gustaba mucho lo que hacía, yo recuerdo que cuando recibí el correo del despido, la primera sensación, el sentimiento que me vino a mí encima fue una sensación de felicidad y de alivio. Alivio, O sea, ¿no? no de preocupación. Yo estaba aliviado. Yo me levanté, yo ese día dormí como no había Puta dormido madre. en meses. Me levanté, me fui a la oficina de desempleo en Alemania súper contento, con una sonrisa. Mi mujer estaba más preocupada. Yo, en plan, no, tranquilamente ya procesaré. Sí que es verdad que luego, cuando vienes de esa inercia de estar trabajando mucho, de dar tanto a lo que haces y tal, luego vienen como oleadas de no saber frenar, de sentirte mal y tal. Pero en ese momento de frenado fue como, uff, Dios, que a gusto. Sí, ¿no? El dinero no fue o sea, ya había ahorrado y también saqué acciones de Shopify, entonces económicamente no estaba en una posición donde Claro. tenía que preocuparme y por suerte Alemania pues hay un paro bastante bien, o sea, durante ese año Muy bien. que aparte ellos ya se encargan de que estés haciendo entrevistas y todo eso. A mí la verdad es que me dejaron, no me molestaron mucho, pero sí que te van diciendo, oye tal, pues ve a hacer cursos y no sé qué y no sé cuánto. Yo estaba en mi movida y estaba muy bien. Sin embargo, ahora con la empresa, por alguna razón, yo creo que al final es lo que decía antes. Yo venía de desarrollar, ahí tenía mucha confianza. Yo me pongo a desarrollar y yo no necesito mucho el ordenador y mis ideas, Claro. y yo me las creo, yo me las guiso, yo me las imagino y yo creo que eso va a ser la hostia. Pero cuando estoy montando una empresa no tengo esa confianza, con lo cual yo me pongo a hacer cosas de la empresa, es en plan, madre mía, si nos quedamos sin dinero y si este cliente nos cierra y se queda una renueva y no sé qué, no sé cuánto. Igual en unos años veré todo desde un punto, o sea, todavía estoy en una fase muy de aprender y he aprendido cosas, o sea, yo siempre miraba a los emprendedores desde un punto de vista de, joder, qué guay, o sea, qué valiente, ¿no? Y qué difícil tiene que ser levantar capital, ¿no? Hostia, pues no tiene que ser fácil hasta que te pones tú a hacerlo. Y yo me acuerdo ponerme a hacerlo y ver todo y hablar con los inversores y la sensación que yo tenía era, digo, esto es storytelling, o sea, aquí puedes tener una idea de la hostia y la cuentas muy mal y no te dan ni un duro. Puedes tener una mierda, la puedes contar muy bien y te dan un montón de pasta. Y me recuerdo estar en una conversación y decir, la típica pregunta, ¿cuánto quieres y a cuánta valoración? Y yo le di una cantidad y me dice el inversor, ¿y no quieres más? Y yo no entendía aquello, a mí me explotaba la cabeza. Entonces ha sido como todavía estoy procesando, estoy aprendiendo, estoy entendiendo las dinámicas y tal. Yo creo que llegará un punto en el que ya las entienda muy bien y pueda operar de una forma como más tranquila. En el desarrollo lo tenía, en business no lo tengo, pero la verdad es que al margen de las preocupaciones y tal, la verdad es que me lo estoy pasando pipa porque además las empresas van llegando. O sea, Claro. la verdad es que no va mal. El buen trabajo trae, Pedro, buenos resultados. Sí, sí. O sea que- Son unos currantes. Quería preguntarte, Pedro, si tienes algún tipo de referente o recursos a los que acudes en esos momentos de dudas. No sé si son podcasts, no sé si son la librería esta de de Y Combinator, que bueno, no sé, preguntarte un poco por recursos. Pues la verdad es que no me gustan mucho los recursos porque, o sea, de estos de cómo montar tu startup y cómo hacer marketing y cómo hacer ventas y tal, porque muchas de estas cosas son al final sentido común. Y antes de empezar el podcast hablábamos de la lesión que tuve y tal. Pues a mí el traumatólogo, cada vez que voy a la clínica, para mí es un referente. O sea, yo voy allí y lo único que veo son clientes contentos, él se toma su trabajo de un buen humor y yo lo analizo, digo, ¿y por qué? O sea, ¿cómo es posible que el tío se lo pase también operando nervios y operando ligamentos y tal? Y son al final cosas muy humanas, de tratar bien a la gente, joder, si te aparece alguien con interés, con un problema, le coges la mano y lo acompañas y luego ya verás cómo escalar todo eso y cómo automatizar lo que sea automatizable y tal. Pero al principio es todo humano. Si tú eres y tu otro ejemplo también es cuando era pequeño, mi familia tiene una churrería aquí en Murcia. Yo trabajaba ahí. Entonces había mucho aparece un cliente que quiere comprar un café, lo saludas, le preguntas qué tal todo, cómo va, no sé cuándo. Entonces en una sociedad que tiende mucho a todo ser muy individualista, a no sé lo que le pasa al otro. Si reviertes eso, a la gente le gusta sentirse querida, que les preguntes, que te acuerdes de cosas. Si inviertes en ese componente humano, pues ese cliente va a estar contento y acabará pagando. Ahora, si lo quieres automatizar todo y lo quieres escalar todo y quieres quitar el componente humano, el otro día veía proyecto de Y Combinator,
cómo hacer las demos con AI y cómo tener las conversaciones con AI y cómo hacer todo con AI, que a los desarrolladores no flipa eso. Tú te quitas del proceso humano, todo la AI y tú no hablas. No, chaval, tienes que hablar. Hay que A la pringar, gente le gusta. hay que pringar. Claro, a la gente le gusta hablar y eso cuando lo hacen dices, Sí. y es sentido común. O sea, mi madre no Totalmente. está automatizando vender churros. Va y Totalmente. habla y le dice, ¿qué te apetece? ¿Quieres un café? Toma el café. Aquí está, disfrútalo. Ese cliente, el de siguiente viene. Pues lo mismo, digital. No van a ser de... lo mismo los churros con el humanoide, ¿eh? No Hombre, creo no. que sean No, lo no. mismo al día Seguro que... que no. Pero sí que es como, no sé, yo lo veo como, yo utilizo la AI y yo para cosas me resulta súper útil, ¿no? Pero también pienso que hay cosas para las que no tiene ningún sentido utilizarlas. Claro, joder. Porque al final el humano espera humano. Sí, sí. Y que la IA seguramente que no te quema el churro, joder, con lo bueno que está un churro quemado. Que Claro. ahí Pedro, ¿qué hacéis? ¿Os quedáis por Alemania o os volvéis a Murcia a desayunar churros y porras? No, o sea, a España seguramente nos volvamos en algún momento, no sé cuándo. Ujú. No creo a Murcia. El otro día le contaba a un amigo que si hay dos ciudades que están en extremos opuestos de un espectro, son Ujú. Murcia y Berlín. O sea, es Joder, como necesito algo entre medio, ¿no? Valencia o Barcelona, pero sí seguramente nos acabemos volviendo. Muy bien, muy bien. Toca volver a la Qué tierra. bueno. Así que nada. Pues yo creo que ya llevamos más de una horita. Nos gusta Eso. que sean más, que no se extiendan mucho, Pedro, para que sean también fácil para la audiencia, ¿no? Para el oyente. Pero oye, súper agradecidos. Yo creo que ha sido una masterclass. Ha sido muy top. Felicitarte también, Pedro, por el camino recorrido y a ver si tenemos la oportunidad de vernos en persona pronto. Sí, nos veremos. Y nada, muchísimas gracias por pasar por el podcast. Gracias a vosotros por vuestro tiempo y por invitarme. Muchas gracias, Pedro. Esperamos volverte a tener pronto y si te animas a venir dentro de un añito y nos cuentas cómo va la cosa y qué cosas más habéis cerrado por ahí, nosotros encantados de que vengas a contarnos de nuevo. Así lo haré. Gracias. Muchas Muy gracias, bien, Pedro. Un abrazo grande. un abrazo. Hasta Adiós. luego. Chao, chao, chao.